primero que nada, permítame agradecerle pues que nos haya abierto las puertas de la empresa. Y esta es una entrevista que vamos a hacer para Time to Flourish, que tiene como objetivo analizar cuál es la innovación y como responsabilidad social que tiene usted con la sociedad. Y pues hacer un análisis de cómo la empresa, en qué objetivos son los que cumple la empresa. Y primero que nada, pues queremos empezar por su nombre y la trayectoria que lleva Muy bien. la empresa. Bienvenidos, mi nombre es Nelson Ontiveros, gerente comercial de Vidrios y Cristales Ontiveros. Tenemos otra rama aquí en el grupo Ontiveros que se llama Abastecedor de Raques Ontiveros, que es en la cual están en las instalaciones. Nosotros tenemos 32 años en el medio del vidrio, en la fabricación de ventanas y en la venta y comercialización de raques. Todo lo que se necesita para el aluminero y el vidriero, aquí lo tenemos. Pues ya a los 32 años tenemos, la verdad que les voy a decir una historia muy rápida. Empezamos con mi padre, que es el que inició todo esto. Nos fue llevando a que conociéramos el giro del negocio. Tenía como otros 7 u 8 distribuidores que había aquí en Monterrey. Él quería siempre ser el número 1 en las ventas y poco a poco nos fue integrando a que conociéramos el mercado. Ya con el tiempo pues fuimos adquiriendo obviamente experiencia y ahora ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ver cómo podíamos innovar algo para hacer mejor. Entonces nuestra visión prácticamente fue enfocarnos hacia el mercado y trascender hacia las empresas, hacia las industrias o hacia los comercios, cómo podíamos vender nuestro producto. Entonces prácticamente todo esto fue a base de mucho esfuerzo, de estar preguntando. Yo creo que el éxito o la innovación de todo esto fue trascender a la maquinaria, a traer los productos de muy buena calidad, pero sobre todo nos ayudó mucho, vuelvo a repetir, la maquinaria. Nos hizo que el trabajo fuera más rápido, más eficiente, a lo mejor más preciso, y poco a poco las tendencias con el tiempo de más experiencia en el medio, pues lo fuimos adquiriendo, y eso yo creo que ha sido el éxito de esta empresa que se llama Vidrios y Cristales Ontiveros, en que tenemos la vanguardia de las tendencias, de estar enfocado en las tendencias más bien para ser líder en el mercado. Ok, eso sería como una historia de cómo empezó la empresa. Así es. Por la segunda parte, sí, quisiera saber, o sea, más acerca de la innovación, acerca del, o sea, dentro del negocio. Bueno, la innovación, pues obviamente la tuvimos adquiriendo, de nuevo, te vuelvo a repetir, la maquinaria. Los productos que traemos es para dar un más amplio desarrollo en el proceso de nuestras ventanas. Y innovamos, por ejemplo, con vitro, los vidrios que pueden ayudar al desarrollo de un edificio, por ejemplo. Estamos muy pegados a los fabricantes, en este caso Vitro. En Cuprum, que es el que nos maneja el aluminio, pues también estamos innovando con ellos nuevas tecnologías para que sea muy funcional la ventana en este caso. Entonces yo creo que eso es, la innovación es estar en la tendencia con los fabricantes, y eso nos ha hecho que estemos a la vanguardia de todas las instalaciones, ¿verdad? Ok. Aquí en la empresa nosotros nos dedicamos a fabricar e instalar una ventana. En el área comercial podemos manejarlo como en 3 partes. Las obras monumentales son las fachadas que ven ustedes en los edificios, con tendencias muy innovadoras, con cristales muy inteligentes, se les puede decir, que ayudan a que
la entrada de la luz, en este caso el sol, se refleje, que haya un confort en un edificio para mejorar o ahorrar la energía, en este caso los climas. Entonces, todo eso había que, pues, cuando hacen un edificio, lo primero que se fijan en el gasto que pueden tener si no ponen un vidrio adecuado. Otra de las tendencias que hacemos también es el residencial, que son para todas las casas, ventanas, y el medio monumental que se vienen siendo las plazas, ¿verdad? Eso es lo que nos dedicamos ahorita en abastecedora y en vidrios solturados. Ok, y para concluir, quisiera saber acerca de cómo es su visión para que la empresa logre un mundo mejor. Por ejemplo, hace rato nos comentaba acerca de lo de la pedacería. Sí, bueno, en este caso nosotros tenemos unas láminas que llegan en paquetes. Nos dan los chicos que hacen las ventanas, nos dan una medida del vidrio, cortamos el vidrio y generalmente quedan unos sobrantes que para una ventana pues es demasiado pequeño. Para nosotros se le dice una pedacera, que es un sobrante que para otras gentes lo utilizan en otras cuestiones. O sea, del desperdicio que nosotros tenemos, que es un margen de un 10, un 15%, otras personas lo utilizan y tienen un margen de utilidad hasta de 200%. ¿Por qué? Porque lo utilizan el reciclaje y hacen o innovan cosas con ese desperdicio. Por ejemplo, en el espejo, nosotros nos quedan tiras a veces de 30 centímetros, que no lo utilizamos en ninguna de las obras que tenemos, y vienen otras personas y ellos sí le sacan un provecho a eso. Ya sea que lo cortan y lo venden en retrovisores, que lo venden en cualquier lado de las calles, o incluso lo cortan en pedazos, en pequeñas piezas, y lo pegan en maceteros, en cuadros, entonces le sacan un valor agregado al desperdicio que nosotros le llamamos así. Ellos tienen un beneficio con eso. Entonces sí hay muchas cuestiones aquí de desperdicios. El aluminio, incluso las piezas, las tiras, los pedacitos que quedan, pues eso tiene un valor porque pues ya lo utilizaste, ya lo cobraste, pero lo que va quedando se va al reciclaje y todavía tienes un valor agregado con eso. Con eso nosotros juntamos para darle uniforme, a veces zapatos a los muchachos, e incluso sus fiestas que de repente tienen sus cumpleaños, de la misma pedacera se utiliza para tomarlos en su beneficio. Okay. No queda más que agradecerle. Gracias por el tiempo que nos invirtió y pues la verdad, o sea, sí, o sea, nosotros admiramos cómo la empresa puede generar de algo que para usted prácticamente podría ser solo utilidad un valor agregado. No, y nosotros estamos muy agradecidos de que nos visiten, que hagan preguntas que a veces nosotros en el medio ni nos fijamos a veces. O sea, es bueno que otras personas vean que lo que hacemos, ¿verdad? Para que también siga como un ejemplo. Pero sobre todo ustedes que son los jóvenes, que estén preparando para lo que viene, me parece una tarea muy, muy, muy interesante. Yo se los agradezco, al contrario, esto a nosotros nos orgullece que vengan personas así jóvenes como ustedes y que esto sirva para el día de mañana para su empresa o para el beneficio de otras personas. Estamos para servirles. De todas maneras les vamos a dar un redactado, pequeñas imágenes de lo que ha sido la empresa, las obras que hemos tenido, y en el número que estamos ahorita prácticamente, yo creo que estamos en el top de los instaladores de aquí de Monterrey. Muchas gracias por venir. Gracias.